Entonces tenemos la idea de que en Edén surge lo que se conoce como la caída del hombre. El hombre desobedece a Dios, come del árbol que se le dijo que no comiera y produce una crisis. Ya hemos hablado en algunas ocasiones de la crisis que surge posterior a la caída del hombre. Pero fíjese el acontecimiento, ¿no? Y tenemos que hacer un poco de historia bíblica. En este caso, Dios le había dicho al hombre y a la mujer, no comas de ese árbol, porque el día en que lo comas, morirás. Para esto tendríamos que hacer todo un postulado teológico para tratar de analizar lo que el Señor está diciendo puntualmente con esas palabras y la forma como Adán, siendo perfecto, y Eva, estando en un estado de perfección impoluto, podían entender todas las cosas. Su mente era mucho más elevada que la nuestra. Y por eso les digo que tendríamos que hacer un trabajo escatológico, si se quiere, pero también regresarnos al origen del ser humano para poder entender, grosso modo, la capacidad de entendimiento, la capacidad de abstracción que tenía el ser humano. De modo pues que el hombre entendió perfectamente lo que Dios le estaba diciendo. Por tal razón, en el momento que ellos pecan y oyen la voz de Dios en el huerto, Dios los llama: Adán, ¿dónde estás tú? Fíjese la respuesta de Adán: tuve miedo de ti. Y Dios le dice: tuviste miedo. ¿Por qué? Dice: bueno, estaba desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: seguro que comiste del árbol que te dije que no comiera. Es un pensamiento antropomórfico. Vamos a hablar que Dios está haciendo como que fuera hombre y está hablando como que fuera hombre. Sabemos que Dios conoce todo, pero está en una conversación con un hombre y está actuando a la manera que actúan los hombres. Ahora, fíjense que Adán trató de esconderse y es evidente que creyó la palabra de Dios cuando le dijo, el día que comas de ese árbol morirás. Así que él trató de esconderse. Y si la persona, en este caso Dios, que le habló de que moriría una vez que comiera ese árbol, bueno, él trató de esconderse porque sabía, o por lo menos pensaba, que Dios venía a ejecutarlo. Pero se llevó la sorpresa de su vida en el sentido de que cuando oye la promesa de Dios, Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la Biblia que entonces Dios le dijo, bueno, le dio la sentencia a cada quien. Al hombre le dijo lo que tenía, lo que iba a pasar con él, a la serpiente también le dijo lo que iba a pasar, y a la mujer le dijo: vas a tener un hijo. La mujer dará a luz, o le dijo a la serpiente: la mujer dará a luz un hijo, y yo pondré guerra, enemistad entre ti y ella, entre la simiente de ella y la simiente tuya. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás al calcañar. Ahora fíjese lo que pasa allí, ¿no? El apóstol Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Y este es otro tema. Sin embargo, pudiéramos hacer un análisis con respecto a lo que son paralelos de ideas, también paralelos de palabra, o una intertextualidad de lo que está diciendo Pablo ya en primera de Timoteo y lo que está aconteciendo en el libro, en Edén, que nos lo está narrando el libro de Génesis. Fíjese que cuando Adán oye la promesa de que la mujer daría a luz un hijo, entendió inmediatamente de que la mujer no iba a morir en ese preciso instante, no iba a morir inmediatamente. Y él, como producto de la fe que tenía en Dios, de la promesa que Dios estaba haciendo, vio el resurgir de la esperanza. Ahí tenemos la primera solución para la crisis. Y digo solución en ese punto, porque ellos estaban esperando la muerte y llegó fue una promesa de vida, una promesa de salvación. Ahora la mujer dice, se salvará engendrando hijos, y por lo menos físicamente pudiéramos decir que Eva se salvó porque tenía que engendrar hijos. De alguna manera pudiéramos decir, Eva, por lo menos Eva se salvó engendrando hijos. Necesitaba parir para que se cumpliera el proyecto de Dios. Ahora, surge la fe y surge la esperanza. Esa es la primera profecía. Surge la fe porque Abraham comenzó a tener fe y a tener esperanza en el que promete. Le dijo, bueno, el que está prometiendo es fiel. Y la forma como nosotros vemos, automática,
como Adán demuestra que está creyendo, lo que Dios está diciendo es que le cambia el nombre a su esposa. Eva se llamaba Adán igual. Génesis capítulo 5, versículo 1, dice que ambos se llamaban Adán, pero ahora ella le cambia ese nombre de Adán, Adama, que puede decir tierra, puede ser hombre, ser humano, pero también hombre, ¿no? En esa parte, y ese es otro tema que no quiero entrar ahora en ese punto, pero el nombre tenía mucho que ver. Así que le puso Eva. Eva en nuestro idioma, en hebreo es Java, que se puede entender como vida o la que da la vida. Entonces, Adán ya está viendo que ahora la salvación tiene otras connotaciones donde no va a estar involucrada directamente la persona de Adán, del hombre en este caso, sino la vida es la que va a surgir de Eva. Y por eso él llama a Eva, le pone el nombre Eva, Java, dadora de la vida, por cuanto era madre de todos los vivientes. Está hablando en esperanza, y esa forma del hebreo de hablar, que está manifestando un hecho que va a pasar, pero ya lo está manifestando como hecho. La esperanza para el hebreo es distinta a la forma como la enfoca el griego. El griego enfoca la esperanza desde la perspectiva de lo que puede pasar, y yo tengo esperanza que suceda, pero el hebreo la enfoca desde la perspectiva de que va a pasar porque no puede ser de otra manera. Así que hay esas diferencias de ver las cosas. Entonces, en este caso, se está hablando en un pensamiento hebreo. Eso es la esperanza de lo que va a acontecer. Ahora, fíjese esto, ¿no? Curiosamente, hoy las personas que defienden lo que es el derecho de la mujer matan al hijo. O sea, son capaces de matar a un hijo porque ese es el derecho de una mujer. Y no entienden el significado de la vida, que el nombre Eva significa eso, vida, o dadora de vida. Eva jamás hubiese pensado en abortar un hijo, porque ella era la productora de vida, y desde esa descendencia en adelante se esperaba el nacimiento del hijo de la mujer o del hijo del hombre, que mataría a la serpiente. Cuando en el Nuevo Testamento Jesucristo se hace presentar como el Hijo del Hombre, fíjese que Jesucristo está hablando en arameo, habla en arameo, pero su forma de pensar es hebrea. Y aunque nosotros recibimos en los escritos esa forma de pensar, o lo que él dijo, lo recibimos en griego, y eso es la mezcla, ¿no? Porque los idiomas francos de ese momento eran el griego por la potencia griega, y aunque era Roma la que estaba gobernando, pues Grecia era la que tenía la cultura en ese tiempo. Pero ya ellos traían la herencia de otra potencia mundial, como es Persia. Así que ellos hablaban persa, en este caso arameo, pensaban como hebreos y escribían como griego, como por decirle más o menos lo que estaba aconteciendo en ese momento. Así que desde un principio, cuando el hombre peca y está esperando el desenlace fatal de su acción, de su pecado, reciben es una promesa de salvación. Ahí está Dios, ahí está abundando la gracia donde abundó el pecado, y estamos viendo cómo Dios resuelve un problema, cómo resuelve una crisis a través de una promesa de salvación del Hijo del Hombre. De modo pues que cuando se decía, yo soy el Hijo del Hombre, Cristo también estaba diciendo, yo soy el Hijo que le fue prometido a Adán. Ahora, Mateo enfoca esto como un pensamiento judío, y Mateo dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, y ahorita vamos a hablar un poco de Abraham, hijo de David. Pero Jesucristo personalmente, él se hacía llamar Hijo del Hombre, Hijo de la humanidad, Hijo de Adán y Eva. Es decir, el Hijo que se le prometió a Adán y a Eva. Entonces estamos viendo acá el primer punto de lo que les he mencionado, la caída en Edén y la solución de esa crisis, la promesa de salvación, la promesa que soluciona esa crisis, y que a la postre viene siendo la promesa que se extiende hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, y es la misma promesa que nos ofrece salvación. Jamás Dios ha limitado la gracia.
Nunca Dios ha limitado la gracia. Ese pensamiento es abstracto, no obedece al principio divino, jamás. Y vamos a seguir hablando en lo sucesivo un poco de este asunto. Ahora en la segunda parte del tema vamos a hablar del periodo que corrió entre Edén y el diluvio y Noé.